Gloria a Dios. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en un texto bastante conocido e interesante en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo. Gloria a Dios. San Mateo 12, 43 al 45. Gloria a Dios. Aleluya. Evangelio de San Mateo 12, 43. Es el primero de los evangelios. Evangelio de San Mateo, capítulo 12, verso 43 al 45. Creo que ya lo encontraron. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bendito Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia poniendo mi vida en tus manos. Te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo y que tus palabras, Señor, sirvan de edificación a mis hermanos y hermanas aquí presentes y también, Señor, a aquellos que lo van a escuchar en sus hogares, en sus trabajos o en cualquier lugar, Señor, a través de un celular o una computadora. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a compartirles el tema: consecuencias de volver a pecar. Consecuencias de volver a pecar. Jesús nos habla acerca de cuál es la conducta de un espíritu inmundo que sale del cuerpo de un hombre. Aquí la palabra hombre se refiere tanto al varón como a la hembra, ¿no? Es decir, al hombre y la mujer. Generalmente se usa el término hombre para referirse al ser humano. Se hace referencia al ser humano y dice hombre, pero quiere decir, cuando dice hombre, es varón y hembra. ¿Por qué? Porque la posesión demoníaca no es exclusiva del varón. Los demonios hemos comprobado que pueden estar tanto en un hombre como en una mujer. Se dan los casos en que los espíritus inmundos también reciben el nombre de demonios. O sea, un espíritu inmundo es un demonio. O también se le conoce como un ángel caído. También se tiene ese nombre, ¿verdad? Un ángel caído, un espíritu inmundo, un demonio. Se ha usado de manera indistinta el término. Algunos teólogos, y muy pocos, creen que hay una diferencia. La mayoría lo usamos de manera indistinta. Mas, sin embargo, 1 o 2 teólogos han hecho una diferencia y ellos dicen que un demonio sí es un ángel caído, pero un espíritu inmundo no es propiamente un demonio, sino que un espíritu inmundo, como su nombre lo dice, es un espíritu, pero es un espíritu que no viene de Dios. Los ángeles tienen cuerpos espirituales. Los ángeles caídos, ¿verdad?, son los demonios. Antes de ser demonios estuvieron en el cielo, al servicio de Dios, en la presencia de Dios,
pero por causa del pecado fueron expulsados. Hubo una guerra en el cielo y fueron derrotados, fueron vencidos y se vinieron, ¿verdad?, a la tierra. Cuando Dios regenera la tierra, en el Génesis, dice que los hijos de Dios, o sea, los ángeles caídos, se mezclaron con las hijas de los hombres, la descendencia de Adán y Eva. Hubo una mezcla entre de ángeles caídos y mujeres, y de esa mezcla nacieron seres que no eran ni descendencia de ángeles ni descendencia humana, sino que eran engendros de demonios. Eran personajes que ni eran humanos ni tampoco eran angelicales, sino que era de la mezcla. Esos seres, dice la Biblia, que eran personajes que se consideraban como semidioses, o sea, mitad espíritu, mitad carne, ¿no? Semidioses porque fueron engendrados por ángeles caídos, o sea, espíritus. Cuando Dios ve que la humanidad se corrompió, como en nuestros días, o sea, la humanidad estaba corrompida y posiblemente ya estemos nosotros viviendo los tiempos de Noé, en que se están dando los matrimonios entre hombres y hombres y mujer con mujer. Se está dando la mezcla entre hombres con bestias, mujeres con bestias. Hay una mezcla tremenda, de tal manera que Satanás quiere corromper la raza humana para que cuando venga por su iglesia, aún su iglesia esté contaminada. En el Génesis, Dios había hecho la promesa de enviar un redentor, enviar al Mesías que libertaría del pecado al mundo. Entonces Satanás se propuso contaminar la raza humana para que no hubiese nadie que fuera digno para que Cristo naciera a través de su descendencia. Entonces corrompió la raza humana. Cuando Dios vio que la raza humana estaba completamente corrompida, que el pecado ya era insoportable, Dios decidió destruir al mundo de aquel entonces, destruir a la humanidad completa, pero también animales, también bestias, también monstruos, destruir todo. Y Dios trajo el diluvio y arrasó con todo ser viviente sobre la tierra. En ese diluvio murieron todo ser viviente, de tal manera que solamente sobrevivió Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, y los animales que Dios le dijo que metiera en el arca para que repoblaran la tierra. Al morir estos seres, que eran mitad hombres, mitad bestias, al morir, obviamente que el espíritu no se va al lugar donde se va el espíritu humano, sino que el espíritu humano, las personas cuando mueren, el que es de Dios, a la fecha, ¿verdad?, se va al cielo con Dios. La Biblia dice que se va con quien lo dio y se va con Dios. Si no es de Dios, el diablo se lo lleva prisionero al infierno. Pero como estos seres eran hijos del diablo, pues no podía llevar esclavizado o atormentar en el infierno a su descendencia. Entonces estos espíritus inmundos, que son aliados de los demonios o hijos de los demonios, no fueron llevados, no son llevados al infierno, sino que quedaron sueltos en la tierra. Pero perdieron el cuerpo que tenían en el diluvio, porque se ahogaron, perecieron, ¿no? Al morir, muere nada más el cuerpo, el espíritu no muere. Entonces el espíritu queda libre,
al no tener un cuerpo, siempre se la pasan buscando un cuerpo en donde vivir. Aquí en este pasaje Jesús no nos dice en cuál es el contexto de esta persona. Jesús solamente está diciendo que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Por qué? Porque su lugar para vivir es el cuerpo humano. O sea, se aloja. No toman como habitación cuerpo de animales, toman como habitación cuerpo de personas. Y esos son los espíritus inmundos. Entonces, cuando sale, no sale de voluntad. O sale cuando mata a la persona en que vive, o cuando es echado fuera en el nombre de Jesús. Son las dos únicas circunstancias en que un espíritu inmundo sale del cuerpo de una persona. A través de expulsarlo en el nombre de Jesús, o cuando el cuerpo en que vive muere. Entonces los espíritus inmundos buscan en la familia en quien se van a pasar a vivir. Si muere la persona en que está, entonces se pasa a los hijos o se pasa a los nietos. Por eso se repite el patrón de conducta entre padres e hijos y nietos, tanto ya sea de vicios, tanto ya sea de problemas, tanto ya sea de enfermedades. Es repetitivo porque hay espíritus familiares o espíritus generacionales que van de generación en generación y se van pasando, ¿verdad? Se van pasando. Entonces, el detalle aquí, ¿verdad?, es que Jesús nos habla y nos dice que cuando un espíritu inmundo sale, ya sea porque lo echen fuera en el nombre de Jesús o porque la persona muera, anda buscando lugares secos, lugares donde no puede vivir. Y no encontrando, dice, lugar donde vivir, piensa y dice: regresaré de nueva cuenta. Verso 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. O sea, el demonio o el espíritu inmundo, donde cuando anda afuera, cuando no está dentro del cuerpo de una persona, no encuentra reposo, no encuentra un lugar agradable para vivir. Y al no encontrar un lugar agradable para estar, no estar causando enfermedades, causando pleitos, causando suicidios, causando problemas, no encuentra a quién fastidiar, entonces dice: regresaré de nueva cuenta de donde salí. Se regresaré de nuevo. Se piensa en volver al mismo lugar. Y dése cuenta la diferencia. Y cuando llega, dice: volveré a la casa donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Ahora, dése cuenta cómo se imagina usted que la casa donde un espíritu inmundo vivía, que salió, pero no encontró lugar donde estar, y regresa y dice: la haya desocupada, barrida y adornada. O sea, no la encuentra ocupada, sino que la encuentra vacía. ¿Por qué motivo? ¿O cómo es que ocurre esto? Cuando una persona es liberada, se echa fuera, ¿verdad?, el espíritu, ya sea de enfermedad, de problemas, de vicios, de contiendas, de homicidios, se le echa fuera en el nombre de Jesús, la persona queda libre. Y luego la persona empieza a ser limpiada con la palabra de Dios. Luego el Espíritu Santo empieza a limpiar y adornar a las personas. Cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de vestir,
cambia nuestra conducta, cambian nuestras amistades, cambia todo en nuestra vida. De tal manera que cuando alguien que ya ha sido sanado, que ha sido salvado, que ha sido liberado, toma la decisión de volver a pecar de nuevo, en el momento en que la persona comete el pecado, el Espíritu Santo sale, se va de la persona que peca, porque el Espíritu es santo. No puede evitar el Espíritu Santo en una persona que esté en pecado. Entonces, el Espíritu Santo, al salir de la persona, queda vacío el corazón, ¿verdad?, de la persona. Queda vacío, pero quedó limpio, porque ahí estaba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vivía en el corazón de la persona. Entonces, esa casa está limpia, está adornada, está bien acondicionada, pero por causa del pecado, el Espíritu Santo se va, se aparta de la persona. Entonces, cuando el espíritu inmundo vuelve, no encuentra resistencia, porque el pecado le abre la puerta al espíritu inmundo y a los demonios. Por esa razón es que lo encuentra desocupada. O sea, no hay quien le presente resistencia, no hay quien ocupe el corazón de la persona, porque por causa del pecado decide apartarse de Dios. Dice, entonces dice, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dese cuenta, el espíritu inmundo se vuelve. Primero está en un lugar, no es agradable, sino que decide volver. Llega, da un vistazo y encuentra vacío. No se queda, sino que regresa y se va y busca, dice, 7 espíritus peores que él. Es decir, de un nivel peor, de un nivel más maligno, ¿verdad?, de un nivel más de perdición. Y como no hay quien ofrezca resistencia, como la casa está vacía y adornada, dice, regresa, dice, y hacen fiesta. Cuando los demonios hacen fiesta, pues imagínense las parrandas, ¿verdad?, las borracheras, imagínense los bailes, ¿verdad?, de la gente en el mundo. Entonces los demonios llegan y se meten al cuerpo de la persona, lo poseen, y el problema de la persona se vuelve 7 veces peor que antes. Esa es la consecuencia. Es una consecuencia de volver a pecar. O sea, una persona, si en condiciones de un solo demonio, las personas sufren por enfermedades, por vicios, por problemas, ¿verdad?, por pleitos, se sufren. Por eso buscamos a Cristo. Pero aún así, los problemas empeoran y la gente se vuelve insoportable, y la gente, si antes tenía temor de Dios, cuando se endemonían, cuando se les meten los espíritus inmundos, se vuelve peor, que la gente ya no quiere saber nada de Dios. Ahora, es cierto que no todas las enfermedades son demonios, eso es indiscutible, ¿verdad? O sea, no siempre los problemas, ¿verdad?, son demoníacos, ni las enfermedades. Por ejemplo, en San Juan capítulo 5 verso 14, estamos en Mateo, luego sigue Marcos, luego sigue Lucas, luego San Juan y luego Hechos.
Entonces, después del Evangelio de San Lucas y antes de llegar al libro de los Hechos, está el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 14. San Juan 5, 14. Dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿De quién está hablando el pasaje, verdad? Del paralítico de Betesda. El hombre que por 35 años, ¿verdad? Estuvo postrado esperando, ¿verdad? ser sanado. Sí, tiene, dice, el problema del paralítico, ¿no? Sí, tiene 35 años. Dice en el versículo 5, ¿no? Había un hombre que hacía 38 años, perdón. Hacía 38 años que estaba enfermo, ¿no? Ese hombre durante 38 años estuvo paralítico. Había una promesa que cualquier persona que estuviera enfermo, el primero de los enfermos que lograra llegar al estanque, cuando un ángel bajaba a cada año, movía las aguas. Entonces el primer enfermo que corría y tocaba las aguas recibía la sanidad. Pero este hombre estaba paralítico. ¿Cómo podía correr, verdad, al lugar? Sino que llegaba alguien y le ganaba, porque este estaba paralítico. Cuando Jesús llega, lo sana. Pero cuando Jesús lo encuentra ya sano, cuando ya está caminando, cuando ya está viendo, se da el encuentro con Jesús. Entonces Jesús le dice: no peques más para que no te venga una cosa peor, ¿verdad? Entonces las consecuencias de volver a pecar no es solamente con los espíritus inmundos, con los demonios, también las enfermedades, ¿verdad? Aquí en este caso no nos dice el pasaje, ¿verdad? Lo leen ustedes con calma, lo leen completo en sus casas. En el pasaje no nos dice que se trate de un espíritu de enfermedad. Aquí dice que el hombre, ¿verdad?, estaba ciego, que no veía, incluso, ¿verdad?, se armó un escandalazo con los sacerdotes de su época, con los fariseos, porque Jesús lo sanó, ¿verdad?, en un día de reposo. Entonces, en el momento que se da el encuentro con Jesús, Jesús le recomienda que no peque más. Jesús, cuando nos salva, cuando nos sana, cuando nos liberta, siempre acostumbra, ¿verdad?, decir: ve y no peques más. También tenemos ahí mismo en el mismo evangelio, pero ahora capítulo 8, verso 11. Aquí no dice que traiga consecuencias, pero sí le da la recomendación de que no peque más. San Juan capítulo 8, verso 11. Bueno, desde el 10, ¿verdad?, para que tenga un poco de contexto. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La recomendación, ¿verdad?, para cada uno de nosotros es no pecar más. Eso es lo que Dios pide de nosotros.
Eso es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. No volver a pecar. Porque el volver a pecar trae sus consecuencias. De ahí, en el caso de una liberación, en el caso de una enfermedad espiritual o en el caso de una enfermedad provocada por un espíritu inmundo, 7 veces peores son los demonios o los espíritus inmundos que vuelven o entran en la persona. Y en el caso de la enfermedad natural, Jesús dice que es peor la enfermedad que le llega, o es peor el castigo, ¿verdad?, que le puede llegar. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos mantengamos en santidad. O sea, Dios nos salva y nos liberta para que seamos libres. Dios no quiere que nosotros volvamos a esclavizarnos. Dios no quiere que volvamos a caer de nueva cuenta en el pecado, sino que permanezcamos en libertad. Cristo nos hizo libres y debemos de permanecer libres. Si Cristo nos sanó, debemos de permanecer sanos. Si Cristo nos dio, ¿verdad?, la bendición, debemos de conservar la bendición. Si Cristo nos dio paz, debemos de conservar la paz. Lo que Cristo nos haya dado, nosotros debemos de conservarlo, no volviendo a pecar, porque las consecuencias de volver a pecar son peores. La vida de la persona es destruida. Póngase de pie y medite, ¿verdad?, en un momento en su corazón. ¿De qué manera el Señor nos habla? ¿De qué manera nos recomienda de que no volvamos a pecar para que los problemas que antes teníamos no solamente regresan, sino que se multiplican? Y Dios no quiere que nosotros volvamos a sufrir. Dios no quiere que vivamos en sufrimiento, con problemas o con enfermedades, sino que Él quiere que vivamos en libertad. Padre, en esta noche te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, que quede grabada en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos o amigos, Señor, y que esta palabra sea de edificación y que sirva, Señor, para cambiar vidas, que sirva, Señor, para cuidar la santidad, para quienes estén necesitados puedan ser informados que a través de Cristo pueden ser liberados, pero que es la voluntad de Dios que las personas no sufran más, sino que evitando el pecado se mantengan en santidad, viviendo en libertad. Gracias te doy, Padre, en esta hora por esta palabra. Gracias te doy, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.